mundo militar está regido por la disciplina, el honor y la obediencia. Sin embargo, a lo largo de la historia de Estados Unidos, ha habido oficiales que rompieron todas estas reglas, cruzando la línea hacia la corrupción, la traición y los crímenes atroces. Hoy exploraremos los casos más impactantes de oficiales femeninas condenadas por delitos que van desde sobornos y malversación de fondos hasta abuso de poder con consecuencias mortales. Cada caso revela no solo la gravedad de los crímenes, sino también cómo el sistema militar y judicial actuó para llevarlas ante la justicia. Caso número 1. Lynndie England, abuso de prisioneros en Abu Ghraib. Contexto y perfil. Lynndie Rana England nació el 8 de noviembre de 1982 en Fort Bragg, Carolina del Norte. Se enlistó en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos en 2001 y fue asignada a la 372ª Compañía de Policía Militar. En 2003, durante la ocupación de Irak, fue desplegada en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, donde se cometieron abusos contra prisioneros. Crímenes cometidos. En 2004, se filtraron fotografías que mostraban a Lynndie England y otros soldados abusando de prisioneros iraquíes en la prisión de Abu Ghraib. Las imágenes incluían actos de humillación, tortura y maltrato físico a detenidos, lo que generó una condena internacional. Las investigaciones revelaron que estos abusos eran parte de una política sistemática de trato cruel e inhumano hacia los prisioneros. Juicio y condena. En 2005, Lynndie England fue juzgada por un tribunal militar y condenada por 6 cargos de abuso de prisioneros. Fue sentenciada a 6 años de prisión, de los cuales cumplió 4 antes de ser liberada en 2009. Su caso se convirtió en un símbolo de los abusos cometidos por las fuerzas estadounidenses durante la ocupación de Irak. Impacto y repercusiones. El escándalo de Abu Ghraib tuvo un impacto devastador en la imagen de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a nivel mundial. Provocó investigaciones internas, reformas en las políticas de detención y un debate sobre la ética y los derechos humanos en los conflictos armados. El caso de Lynndie England sigue siendo un recordatorio de los peligros de la deshumanización en situaciones de guerra. Caso número 2. Pauline Nyiramazuko, genocidio en Ruanda. Contexto y perfil. Pauline Nyiramazuko fue una política y exministra de Familia y Asuntos Sociales en Ruanda durante el genocidio de 1994. Miembro del partido Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y la Desarrollo, MRND, fue una figura influyente en la región de Butare. Su hijo, Arsene Salom Taobali, también estuvo involucrado en los crímenes cometidos durante el genocidio. Crímenes cometidos. Durante el genocidio, Pauline Nyiramazuko incitó y facilitó el asesinato de miles de tutsis en la región de Butare. Se le acusó de ordenar violaciones masivas y asesinatos, incluyendo el uso de fuerzas policiales para llevar a cabo estos actos. Además, su hijo lideró grupos que ejecutaron ataques contra la población tutsi. Juicio y condena. En 2011, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, PIR, la condenó por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones graves de las leyes de la guerra. Fue la primera mujer en ser condenada por genocidio en un tribunal internacional. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Impacto y repercusiones. La condena de Pauline Nyiramazuko marcó un hito en la justicia internacional, destacando la responsabilidad penal de las mujeres en crímenes de guerra y genocidio. Su caso subrayó la importancia de la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas del genocidio de Ruanda. Caso número 3. Brigadier General Hannis Karpinski, responsabilidad en los abusos de Abu Ghraib. Contexto y perfil. Hannis Karpinski nació el 24 de abril de 1953 en Estados Unidos. Se unió al ejército de los Estados Unidos en 1978 y ascendió al rango de brigadier general. En 2003, fue asignada como comandante de la 80ª Brigada Militar de Policía, responsable de la supervisión de las prisiones en Irak, incluida la prisión de Abu Ghraib. Crímenes cometidos. Aunque Karpinski no fue directamente acusada de participar en los abusos físicos contra los prisioneros, su responsabilidad como comandante la hizo responsable de la supervisión y control de las instalaciones penitenciarias. Investigaciones posteriores revelaron que hubo una falta de supervisión adecuada, lo que permitió que los abusos ocurrieran sin intervención. En 2005, fue suspendida de su mando y degradada al rango de coronel. Juicio y condena. Karpinski fue sometida a una investigación interna por parte del Ejército de los Estados Unidos. Aunque no fue procesada judicialmente,
Su degradación y suspensión fueron consideradas sanciones disciplinarias significativas. Posteriormente, Karpinski afirmó en entrevistas que fue utilizada como chivo expiatorio para desviar la atención de los responsables de nivel superior. Impacto y repercusiones. El caso de Janis Karpinski subrayó la importancia de la supervisión y responsabilidad en las operaciones militares. Su sanción generó debates sobre la rendición de cuentas en las Fuerzas Armadas y la necesidad de una supervisión más estricta en las operaciones en el extranjero. Además, su caso puso de manifiesto las limitaciones del sistema de justicia militar para abordar adecuadamente las fallas de liderazgo en situaciones de abuso. Caso número 4. Beatrice Mungeniesi, negación de genocidio y fraude en EU. Contexto y perfil. Beatrice Mungeniesi nació en Ruanda y emigró a los Estados Unidos en 1998. En 2013, fue arrestada por mentir en su solicitud de asilo y en su solicitud de ciudadanía estadounidense, negando su participación en el genocidio de 1994 en Ruanda. Las autoridades descubrieron que había estado involucrada en la organización de barricadas y en la identificación de tutsis para su posterior asesinato. Crímenes cometidos. Mungeniesi fue condenada por perjurio y fraude migratorio en los Estados Unidos. En 2013, fue sentenciada a 10 años de prisión por mentir en su solicitud de asilo y en su solicitud de ciudadanía, ocultando su participación en los crímenes del genocidio. Su caso destacó la importancia de la veracidad en los procesos de inmigración y la responsabilidad de los inmigrantes en la divulgación de su historial criminal. Juicio y condena. En 2013, Mungeniesi fue condenada en los Estados Unidos por perjurio y fraude migratorio. Su condena reflejó el compromiso de las autoridades estadounidenses para garantizar que los inmigrantes no oculten su participación en crímenes graves al solicitar asilo o ciudadanía. Impacto y repercusiones. El caso de Beatrice Mungeniesi subrayó la importancia de la integridad en los procesos de inmigración y la necesidad de una vigilancia rigurosa para evitar que personas involucradas en crímenes de guerra o genocidio obtengan asilo o ciudadanía en otros países. Su condena también destacó la cooperación internacional en la persecución de criminales de guerra y la rendición de cuentas por sus acciones. Caso número 5. Azra Bay, guardiana de campo en Bosnia. Contexto y perfil. Azra Bay, nacida el 22 de junio de 1959 en Rijeka, Croacia, fue una exguardia de campo durante la Guerra de Bosnia. Durante el conflicto, trabajó en un campo de detención cerca de las mayorías serbias de Ardac, cerca de Derventa. En 1994, emigró a los Estados Unidos, donde obtuvo el estatus de refugiada. Sin embargo, en 2011, fue extraditada a Bosnia y Herzegovina para enfrentar cargos por crímenes de guerra. Crímenes cometidos. Bay fue acusada de torturar, golpear y someter a prisioneros civiles serbios a crueldades particulares. Se le atribuye la muerte de al menos un prisionero, quien fue apuñalado en el cuello. Su comportamiento fue descrito como sádico y sistemático, reflejando una participación activa en las atrocidades cometidas durante la guerra. Juicio y condena. En 2017, el Tribunal de Bosnia y Herzegovina la declaró culpable de crímenes contra los prisioneros detenidos en el campo y la condenó a 14 años de prisión. Este fallo subraya la responsabilidad penal de las mujeres en crímenes de guerra y la importancia de la justicia internacional en la persecución de tales delitos. Impacto y repercusiones. El caso de Azra Bay destaca la participación activa de mujeres en crímenes de guerra, desafiando la percepción tradicional de que tales actos son perpetrados únicamente por hombres. Su condena refuerza el principio de que todos los individuos, independientemente de su género, son responsables de sus acciones y deben rendir cuentas por ellas. Caso número 6. Anneliese Koyman, guardia de campo nazi. Contexto y perfil. Anneliese Koyman nació el 23 de marzo de 1921 en Hamburgo, Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutada por la SS y asignada como guardia en los subcampos de Neuengamme, específicamente en Neugraben y Hamburgo-Tiefstadt. Su rol incluía la supervisión de prisioneros, muchos de los cuales eran judíos. Crímenes cometidos. Koyman fue acusada de abusar físicamente de los prisioneros, incluyendo azotes y patadas. Además, se involucró en una relación coercitiva con una prisionera judía checa, utilizando el sexo como medio de manipulación. Tras la liberación de Bergen-Belsen en abril de 1945, fue arrestada mientras se hacía pasar por prisionera y juzgada por crímenes de guerra en los juicios de Belsen en 1946. Juicio y condena.
Fue condenada por crímenes de guerra y sentenciada a 2 años de prisión. Después de su liberación, trabajó como conductora de camión en Hamburgo y más tarde en Berlín Occidental, donde vivió hasta su muerte en 1977. Impacto y repercusiones. El caso de Anneliese Koijman subraya la participación de mujeres en el aparato represivo nazi y su implicación en crímenes de guerra. Su condena, aunque breve, es un recordatorio de que la responsabilidad penal no distingue entre géneros y que todos los individuos deben rendir cuentas por sus acciones. Caso número 7. Jenny Wanda Bachmann, guardiana del campo de concentración de Stutthof. Contexto y perfil. Jenny Wanda Bachmann nació el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo, Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutada por la SS y asignada como guardiana en el campo de concentración de Stutthof, en Polonia. Su rol incluía la supervisión de prisioneros, muchos de los cuales eran mujeres y niños. Crímenes cometidos. Bachmann fue acusada de abusar físicamente de los prisioneros, incluyendo azotes y patadas. También se le atribuye la selección de prisioneros para ser enviados a las cámaras de gas. Su comportamiento fue descrito como sádico y sistemático, reflejando una participación activa en las atrocidades cometidas durante la guerra. En 1946, fue arrestada mientras se hacía pasar por prisionera y juzgada por crímenes de guerra en los juicios de Belsen en 1946. Juicio y condena. Fue condenada por crímenes de guerra y sentenciada a muerte. Fue ejecutada por ahorcamiento el 4 de julio de 1946. Su condena subraya la responsabilidad penal de las mujeres en crímenes de guerra y la importancia de la justicia internacional en la persecución de tales delitos. Impacto y repercusiones. El caso de Jenny Wanda Bachmann subraya la participación activa de mujeres en crímenes de guerra, desafiando la percepción tradicional de que tales actos son perpetrados únicamente por hombres. Su condena refuerza el principio de que todos los individuos, independientemente de su género, son responsables de sus acciones y deben rendir cuentas por ellas. Caso número 8. Dorothea Binz, supervisora en el campo de concentración de Ravensbrück. Contexto y perfil. Dorothea Binz nació el 16 de marzo de 1920 en Forsterei-Dusterlake, Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue reclutada por la SS y asignada como supervisora en el campo de concentración de Ravensbrück, en Alemania. Su rol incluía la supervisión de prisioneros, muchos de los cuales eran mujeres. Crímenes cometidos. Binz fue acusada de abusar físicamente de los prisioneros, incluyendo azotes y patadas. También se le atribuye la selección de prisioneros para ser enviados a las cámaras de gas. Su comportamiento fue descrito como sádico y sistemático, reflejando una participación activa en las atrocidades cometidas durante la guerra. En 1947, fue arrestada y juzgada por crímenes de guerra en los juicios de Ravensbrück. Juicio y condena. Fue condenada por crímenes de guerra y sentenciada a muerte. Fue ejecutada por ahorcamiento el 2 de mayo de 1947. Su condena subraya la responsabilidad penal de las mujeres en crímenes de guerra y la importancia de la justicia internacional en la persecución de tales delitos. Impacto y repercusiones. El caso de Dorothea Binz subraya la participación activa de mujeres en crímenes de guerra, desafiando la percepción tradicional de que tales actos son perpetrados únicamente por hombres. Su condena refuerza el principio de que todos los individuos, independientemente de su género, son responsables de sus acciones y deben rendir cuentas por ellas. Caso número 9. Irma Grese, guardiana en Auschwitz y Bergen-Belsen. Contexto y perfil. Irma Grese nació el 7 de octubre de 1923 en Gurechen, Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a las SS y fue asignada como guardiana en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen. Se convirtió en una de las figuras femeninas más temidas del régimen nazi debido a su comportamiento sádico y su participación directa en la supervisión de prisioneros, muchos de ellos niños y mujeres. Crímenes cometidos. Grese fue acusada de tortura, asesinato y abuso sistemático de prisioneros. Su sadismo incluía azotar, patear, humillar y seleccionar prisioneros para las cámaras de gas. El testimonio de sobrevivientes describe su crueldad y su disfrute al infligir sufrimiento. Juicio y condena. En 1945, fue arrestada y juzgada en los juicios de Nuremberg, específicamente en el juicio de Bergen-Belsen. Fue condenada por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Irma Grese fue ejecutada por ahorcamiento el 13 de diciembre de 1945, a la edad de 22 años.
Impacto y repercusiones. El caso de Irma Grese destacó la participación activa y voluntaria de mujeres en los crímenes de guerra nazis. Su historia se utiliza como un recordatorio de la brutalidad del régimen nazi y de cómo el poder sin control puede llevar a la perpetración de atrocidades extremas. Caso número 10. Elisabeth Bolkenrath, guardiana en Auschwitz y Ravensbrück. Contexto y perfil. Elisabeth Bolkenrath nació el 27 de junio de 1919 en Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la SS y trabajó como guardiana en los campos de concentración de Auschwitz y Ravensbrück. Tenía la responsabilidad de supervisar prisioneras y era conocida por su trato cruel y disciplinario hacia los detenidos. Crímenes cometidos. Bolkenrath fue acusada de abusar físicamente de prisioneros, participar en la selección de víctimas para las cámaras de gas y fomentar condiciones de trabajo inhumanas. Su conducta incluyó golpizas, humillaciones y amenazas constantes, contribuyendo directamente al sufrimiento y muerte de miles de prisioneras. Juicio y condena. Tras la liberación de los campos, Bolkenrath fue arrestada y juzgada en los juicios de Nuremberg, específicamente en el juicio de Bergen-Belsen. Fue condenada por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, siendo ejecutada por ahorcamiento el 13 de diciembre de 1945. Impacto y repercusiones. El caso de Elisabeth Bolkenrath subraya la participación activa de mujeres en la maquinaria de terror del régimen nazi y la responsabilidad penal de todos los individuos, sin importar el género, en la comisión de crímenes de guerra. Su historia sirve como testimonio de los horrores del Holocausto y la importancia de la justicia internacional para prevenir la impunidad. La historia de estas 10 oficiales militares femeninas condenadas por corrupción y crímenes atroces revela un patrón inquietante. El poder, cuando se ejerce sin ética ni supervisión, puede convertirse en un arma devastadora. Cada caso muestra cómo la ambición desmedida, la codicia y la falta de control pueden socavar no solo la integridad de las Fuerzas Armadas, sino también la seguridad de millones de personas dentro y fuera del país. Desde la malversación de fondos que privó a soldados de recursos esenciales, hasta la manipulación de operaciones bélicas y el tráfico de información clasificada, estos crímenes dejaron cicatrices profundas en la confianza institucional y en la vida de innumerables víctimas. Incluso las figuras más respetadas y admiradas, como generales y coroneles, no estuvieron exentas de caer en la tentación de aprovechar su posición para beneficio propio. Sin embargo, estos casos también reflejan la fuerza del sistema judicial y militar al llevar ante la justicia a quienes traicionan sus responsabilidades. Cada investigación, juicio y condena envió un mensaje claro. La corrupción, el abuso de poder y la violación de la ley no serán tolerados, sin importar el rango ni la reputación del culpable. Más allá de los castigos legales, la lección más importante es ética y moral. El liderazgo verdadero no se mide solo por el ascenso en la jerarquía, sino por la capacidad de proteger a quienes dependen de ti, actuar con integridad y defender los valores que sustentan a las instituciones militares y la sociedad en general. En última instancia, estos casos nos recuerdan que la vigilancia, la transparencia y la responsabilidad son los pilares que evitan que el poder se convierta en impunidad, y que solo a través de la ética y la justicia se puede mantener la confianza en quienes nos protegen y guían.